Y aquí estamos de vuelta y hoy me acompaña Víctor desde Orlando, Florida, que es parte de nuestro equipo, para que conversemos sobre cómo proteger justamente ese patrimonio al invertir en propiedades acá en Estados Unidos. Tenemos de invitada a Mabel. Mabel, aquí está Mabel. Mabel desde la casa, ustedes la han conocido y muchos de los que están allí probablemente del otro lado ya inclusive han empezado a hacer sus inversiones y Mabel los ha ayudado con la parte de la constitución de empresa. Y eso es lo que queremos hablar hoy, Mabel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a hablar de esa estructura legal, porque es tan importante tener una estructura legal y no comprar a título personal. Mabel, te presentas formalmente y las cámaras son tuyas. Tú sabes que estás en tu casa. Muchísimas gracias. Yo soy Mabel Maldonado y represento a Mabel & Associates. Tengo más de 20 años en la ciudad de Houston en mi oficina. Y una de las cosas que yo he visto y he trabajado con las personas que están invirtiendo en los Estados Unidos, ya sea en Florida o en Texas, es el tema: ¿cómo hago para registrar mi empresa? ¿Tengo que estar presente en los Estados Unidos para registrarla? ¿Necesito un seguro social para poder tramitar? Pues no, realmente no necesitan nada de eso, porque hay mucha información en las redes sociales y mala información. Entonces, realmente aquí lo importante, de acuerdo al estado donde van a registrar la empresa, es qué es lo que quieren hacer. Si la inversión viene con propósito de visado de trabajo, de quedarse en los Estados Unidos, si realmente el propósito es solamente inversión, dejar mi propiedad y que gane dividendos, o realmente yo tengo un propósito de migrar en cualquier momento. Dependiendo de esos propósitos es donde yo le explico al cliente qué tipo de empresa. Tenemos las más populares, que es la LLC, que es una empresa que en sus siglas en inglés, lo que significa que hay un límite de liability, que es una responsabilidad que va a tener esa persona que va a registrar la empresa. Y tenemos la que es la Inc. o la Corp, que la utilizan mucho los extranjeros. ¿Por qué? Porque aquí cuando se creó la LLC fue realmente para propósitos de small business dentro de los Estados Unidos. Como yo, ciudadana americana, empecé mi trabajo, mi negocio desde mi casa, y cuando ya yo estaba estructurada a nivel de monetizar, dije, es momento, pues la LLC a mí me funciona porque soy una S Corporation. Pero eso no funciona para los extranjeros. Los extranjeros, dependiendo cuál es su propósito, si es un visado de trabajo, es posible que la LLC, porque ya van a ser residentes fiscales en los Estados Unidos. Pero si es para inversión, la recomendación emitida por mí, de acuerdo a la experiencia y por los CPA con los cuales trabajo, es una Corp. ¿Y por qué una Corp? Porque la Corp me va a dar una tasa fija de impuesto, que no va a ser un impuesto variable. Entonces, obviamente, va a declarar sus impuestos, tanto personales como personales, pero estratégicamente ahí entra el contador, donde esa inversión ganada puede ser reinvertida. Entonces, prácticamente esa parte es una de las cosas que yo veo que los inversionistas que invierten, compran propiedades, no están como muy claros cómo clasificarla. Registrarla es bien sencillo, porque basta que tengas, yo siempre pido un pasaporte, una dirección fiscal. Miren, mi gente, en Estados Unidos es obligatorio que tienen que tener una dirección, ya sea de domicilio o ya sea comercial. No pueden utilizar un P.O. Box. Dentro de los Estados Unidos es muy común, yo que tengo mi empresa, que tengo mi oficina, yo puedo contratar un servicio de P.O. Box para que no me llegue tanta correspondencia a mi oficina. Pero el extranjero o el residente de los Estados Unidos es obligatorio una dirección, porque el Estado se da cuenta cuando
colocamos un P.O. Box, aunque pareciera una dirección comercial. Otra de las cosas importantes es declarar cuál es el propósito. Ustedes saben que en Estados Unidos, bueno, vamos a hacer real estate, pero mañana ustedes dicen, bueno, yo quiero ese real estate, pero yo quiero ahora comprar terreno y yo quiero fabricar, construir y vender. Entonces, cuando registramos la empresa, tenemos que poner cuál es el principal objetivo de la empresa. Y esto nos los pide el IRS, que es el ente donde se tiene que hacer las declaraciones de impuestos, porque ellos necesitan saber cómo van a contribuir, cómo van a clasificar la empresa, si es una C Corporation o una S Corporation. Son solamente dos a nivel de lo que llamamos aquí el IRS. Otra de las cosas importantes es cuántos miembros. Mabel, yo tengo 5 personas y todas son extranjeras. Mi gente, no se compliquen, porque meter tantas personas dentro de una corporación, cada una de ellas van a estar obligadas a declarar impuestos, a sacar el ITIN nombre, y no, Mabel, es que esta es una inversión que yo estoy haciendo con mi familia y de verdad que quiero meter a mi hijo, no se los recomiendo, porque ustedes le están transmitiendo a sus hijos la responsabilidad de que si algo pasa, ellos van a ser responsables por las deudas y por todo lo que acontece en esa inversión. La otra cosa que me preguntan es, Mabel, es que yo tengo una empresa en México y yo quiero que esa sea la dueña de la empresa que voy a registrar en Estados Unidos. Pues no las recomiendo. Mientras menos sepan qué tienen, mientras menos sepan dónde están ubicadas sus inversiones en sus países de origen, eso es mucho mejor. Segundo, ahora en Estados Unidos, anteriormente lo aceptaban, pero por ejemplo, en la LLC, tú puedes registrar individuo y organización. Organización es como que yo en vez de poner a Mabel Maldonado, pongo Mabel Associates. Pero el problema que está pasando, y lo he notado en los últimos meses, son los bancos. Los bancos no quieren abrir cuentas de negocios a entidades que no haya un nombre y un apellido, sino una organización. Entonces, te obligan a que tienes que registrarlo como persona individual. ¿Y por qué? Porque aquí hay una nueva ley que se llama la Ley de Transparencia Corporativa, que es la BOI, donde ahora tenemos como dueño de empresa reportarla ante el Departamento del Tesoro. Entonces aquí los bancos, como nosotros, como agente registrador y registro de empresas corporativas, nos cuidamos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mandar toda esa información al Departamento del Tesoro, quién es el dueño de la empresa, copia del pasaporte, dónde vive. Yo ahí le tengo que pedir su dirección, ya sea en México, en su país de origen, porque es obligatorio ahora. Entonces, la idea de registrar una empresa con fines de inversión les va a ayudar muchísimo y los va a proteger tanto financieramente como en demanda. Una de las razones que realmente para mí es bien importante tener una empresa a través de una inversión es que si hay una demanda, sus activos personales no van a ser tocados. Los abogados van a ir contra esa LLC o esa Corp. Entonces ahí van a estar protegidos porque si tenemos cuentas personales en los Estados Unidos y compramos la casa o compramos el terreno o lo que vamos a invertir y hay una demanda, ya se van a ver que tienen todo, no tienen nada protegido a través de un número fiscal ni a través de una estructura legal registrada ante el Estado. Mabel, y yo creo, y disculpa que te ataje, eso es una de las razones principales por las cuales no es recomendable que abras tu empresa acá como una sucursal de la de México, porque a la hora de un tema legal
como tú dices, se sabe todo lo que hay en México y un buen abogado en Estados Unidos, no somos especialistas en la parte legal, pero sabiendo cómo son los abogados, probablemente pueda llegar hasta eso que hay en su país. ¿Es así? Mira, sí, si mi empresa yo la registré con una sucursal de otro país, donde yo tengo mi negocio en otro país, claro que sí se puede, y hay leyes internacionales, y hay leyes tributarias internacionales que se puede aplicar. Una de las razones que yo digo que sí puedes hacerlo con una empresa hermana es cuando tú tienes un propósito de visa de L1. Esas visas de L1 que son visas de transferencia, donde yo tengo una empresa en mi país de origen por más de un año, tengo empleados, pero yo quiero venirme a abrir un negocio en Estados Unidos y quiero trabajar legalmente, entonces yo tengo cómo traerme esa empresa hermana. Eso en los casos que es obligatorio que tú lo hagas, pero a nivel de como inversión no lo recomiendo. A nivel de empresa, sí, a nivel de empresa para comprar la propiedad, no lo recomiendas. Correcto, no lo recomiendo. Yo recomiendo que abras una compañía y desde cero. Obviamente tienes que saber cómo te vas a traer el capital, porque todo tiene que ser transparente, hacer la transferencia. Si a futuro vas a necesitar para un proceso migratorio, tú tienes que demostrar, por ejemplo, una visa E2, tú tienes que demostrar de dónde vino ese dinero, ese capital. Sí. Víctor, sé que tenías una pregunta pendiente. Ya te sí, vi con las ganas. Antes que todo, quiero darle las gracias y muy buenas tardes a todos. Mabel, para aclarar un poquito más y pues para dar un poquito de más información a los televidentes, estamos hablando que en este caso estamos creando lo que es una separación de los activos directamente para proteger lo que es la persona directamente, ¿no? Sí, regularmente cuando tú abres una empresa y ruedas un negocio, tú estás separando todos tus bienes personales totalmente. Mabel, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían esos 3 requisitos principales que necesitan nuestros clientes para poder constituir la empresa independientemente de la estructura? Porque para eso necesitan una asesoría contigo y es parte de lo que hacemos cuando, de ese tercer paso que hablábamos al principio en la introducción o del cuarto paso, que es la parte de la constitución de la empresa, justamente contigo es uno de los aliados con los que los dirigimos. ¿Cuáles serían esos 3 requisitos, 5 requisitos principales que necesitarían tener a mano nuestros clientes? Regularmente yo les pido copia de su pasaporte, una dirección fiscal. Como muchos no viven acá y no tienen, en nuestras oficinas en Mabel Associates nosotros ofrecemos servicio de oficina virtual y servicio de agente registrador y ya por ahí no tienen problema. Y el otro requisito es cuál es el propósito. Me tienen que decir cuál es la actividad principal del negocio y ya con eso yo puedo registrar la empresa. Me va a tomar 24 horas. Una de las cosas que es importante antes de terminar, y siempre lo hago, es el número fiscal. Sin el número fiscal de la empresa no podemos abrir la cuenta de negocio y al no abrir la cuenta de negocio no podemos buscar el dinero. Entonces, ¿por qué para el extranjero se le toma más tiempo que el IRS asigne el número fiscal? Porque ellos lo consideran que es una empresa que está registrada o que está formada por extranjeros y toma de 2 a 3 semanas que el IRS asigne el número fiscal. Entonces, si tuviera seguro social, inmediatamente en cuestiones de 5 minutos se los puedo tener, pero siempre le hago hincapié porque cuando ya tienen todos los documentos del Estado me dicen, Mabel, ¿y cuándo voy a abrir la cuenta? ¿Y cuándo voy a abrir? Hasta que el IRS no me envíe el número fiscal de la empresa. Pero con eso yo les puedo hacer todo en 2 semanas, 3 semanas, todos los documentos para que vayan al banco. También les ayudo a través de mi alianza con el banco de Amerant para que abran la cuenta de negocio a distancia. No tienen que estar físicamente en los Estados Unidos.
Bueno, Mabel, yo creo que quedó bien claro. No sé, Víctor, si tenías alguna pregunta pendiente. Me acabó de contestar, sí, me acabó de contestar la pregunta que le iba a hacer. Sí, es que Mabel nos lee el pensamiento. Mabel, Tremendo. muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor, por estar acá acompañándonos en este seminario inmobiliario para inversionistas. Ya saben, el primer paso es agendar su llamada con nosotros. Allí tienen el código QR para que agenden su llamada. Los que estén ya listos para tomar acción o tengan alguna pregunta, allí está y agenden su llamada. Gracias, Karina. Gracias, Víctor. Chao. Bien. Karina Chacín, Realtor.